Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan ustedes. Pues seguimos con el tema de la evaluación del plan curricular, de ese plan maestro. Mi nombre es Antonio Muñoz y hoy vamos a avanzar un poquito más en este gran tema, fascinante tema dentro del ámbito educativo. Nosotros nos hacemos tantas preguntas cuando hablamos de la evaluación curricular como ¿por qué la hacemos? ¿Qué parámetros tomamos para hacer esta evaluación? ¿Qué resultados pretendemos al hacer la evaluación? Pues vamos empezando por que ya habíamos hablado un poco de eso en la clase este, antepasada, sobre los elementos que se deben considerar para la construcción del currículum, que van desde la evolución histórica, en este caso de nuestro gran país, México, la geografía, fascinante, enorme. Tenemos 32 entidades, unas que tienen colindancia con el país vecino del norte, otras que tienen colindancia con Belice y Guatemala, otras entidades que dan al mar, otras que dan al Océano Pacífico, perdón, y otras que dan al Golfo de México, otras que tienen mesetas, otras que tienen sierra, una variabilidad tremenda. Y luego si a eso le agregamos la multiculturalidad que México ostenta, pues se complica. Todos estos elementos que vemos en pantalla, la cultura, la religión, la economía, el sindicalismo, pues el gobierno, la ley, la misma educación con toda su evolución, su carga emocional, con toda su lucha, pues todos estos elementos nos sirven y debemos de tomar en cuenta para la construcción del currículum. Por ende, entonces, son los elementos que debemos de ir evaluando cuando el currículum se va ejecutando. Habíamos dicho en la clase anterior que utilizamos una herramienta de Jonas Moses Juran que consiste en planear, que es el currículum, controlar, que es el registro de todo cuanto se hace con respecto a lo planeado, curricularmente hablando, y luego se realizan mejoras. Esta es la trilogía de Juran. Pero hemos metido un elemento más que consta de la evaluación. Pues esta evaluación nos dice qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cuando hacemos el registro de todo cuanto ocurre en la ejecución del currículum. Después hacemos la mejora y volvemos a planear. Y así se convierte esto en un proceso continuo, infinito, de mejora. Pues aquí están los elementos que tenemos que tener en cuenta para la formación del currículum. Vamos avanzando un poquito. También dentro de los elementos de la formación curricular, pues tenemos lo que se refiere a toda la cuestión cultural, social, tecnológica, religiosa, artística, familiar, etcétera, que debemos de tomar en cuenta para la formación y constitución de un buen plan, el gran plan maestro de la educación, el currículum. Pues a seguir, no es tan fácil, es un poquito complejo. También habíamos visto este esquema y nos preguntábamos dentro del plan curricular, ¿qué es lo que se evalúa? Todo. Todos los procesos que coadyuvan, coexisten dentro del gran proceso enseñanza-aprendizaje es susceptible de evaluarse, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa. ¿Qué se evalúa? Bueno, pues se evalúa al maestro, se evalúa al alumno, se evalúan los programas, se evalúan las planeaciones, se evalúa a la institución, al director, a control escolar, a los padres de familia, se evalúan todos los elementos que coadyuvan y coexisten y que fueron tomados en cuenta para la construcción del currículum educativo. Todo se evalúa. De tal manera que van caminando de forma integral todas las mejoras, hermanadas o concatenadas una con otra, para que el siguiente currículum que se va a aplicar en un posterior ciclo educativo
vaya ya con las mejoras adecuadas, acordes a los nuevos pensamientos, nuevas formas, nuevas tecnologías del alumnado incrustado o que se va a incrustar en la sociedad. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo la acreditación, que son parte de todo este embalaje de la evaluación curricular. ¿Va? La acreditación, la certificación, la calificación, la reprobación, pues los criterios de la evaluación pertinente, validez, confiabilidad, integridad, equidad, grados de dificultad. El maestro no solamente imparte la cátedra, sino que debe de ser totalmente objetivo, imparcial a los procesos que está vivenciando, al conocimiento que está entregando. Obviamente el conocimiento permeado. Y así entonces empezamos con el primer concepto, antes de empezar con toda la epistemología que nos lleva a la evaluación curricular. Primeramente, los conceptos. Y tenemos la acreditación. Nos dice la teoría, la acreditación de la educación es un tipo de aseguramiento, ¿verdad? Proceso de la calidad bajo el cual los servicios y operaciones de las instituciones o programas educativos son evaluados por un organismo externo para determinar si se cumplen las normas aplicadas. Recuerden que habíamos visto la superestructura externa, la superestructura interna, la superestructura internacional y la superestructura docente. Este cúmulo de reglas, normas, leyes, usos y costumbres que nos mencionan este concepto, pues son las que a las que nos tenemos que ceñir para acreditar un curso entregado. El curso se entregó bajo el conjunto de normas, las superestructuras que hablamos hace un momento, que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? En la clase previa. Y luego tenemos la certificación. Pues tenemos que hablar de estos conceptos porque habíamos hablado de los diferentes ámbitos de entrega de conocimiento en el aula, en la educación formal, en la educación informal fuera del aula, ya sea en fábricas o pues podría ser formando cursos de capacitación para fábricas o para público en general. Por eso hablamos también de certificación. Se entiende por certificación el reconocimiento que otorga alguna instancia pública, en este caso que habíamos hablado en la clase anterior, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tiene que ser el aval de un curso que proyectamos. Pública o privada, sobre la calidad académica de determinada institución superior. Puede ser una escuela que apenas está consiguiendo su rebo o que ya lo tiene, o de un maestro que integra y desarrolla y ejecuta un curso de capacitación para público en general o para alguna empresa en algún departamento específico. Para ello, la institución debe de someterse a un proceso de evaluación, es decir, la institución que capacita se debe de someter a un proceso de evaluación. Cuando nosotros llevamos a un curso, a revisión, a la Secretaría de Planeación, de Trabajo y Previsión Social, nos lo van a evaluar y van a decir, este tema no corresponde, este sí, este no, este sí, no lo autorizan, pues eso quiere decir que están supervisando lo que vamos a enseñar, que es verdaderamente necesario para tal empresa, para tal departamento o para público en general. Esto sería la certificación, es un aval. Y luego viene la calificación. La calificación, aunque el término es ambiguo, porque, bueno, calificar, estamos hablando de plantear un juicio de valor, lo hemos llevado al ámbito general, al ámbito general en donde la calificación suscribe un número. Entonces, cuantificar. Cuantificar. Dice, calificar en educación es la síntesis del proceso de evaluación,
en la cual se representa mediante un valor numérico o un concepto el nivel de o un concepto el nivel de logro. A veces ponen letras, como en el caso del sistema estadounidense, los aprendizajes alcanzados por los alumnos. Suele utilizarse para comparar los resultados de la evaluación con los propósitos planteados al inicio del proceso. Nosotros llevamos a cabo un levantamiento de conocimientos de los alumnos al inicio y vamos haciendo revisiones paulatinas, examinaciones, para llevar a cabo un comparativo de cómo empezaron, cómo va su desarrollo y finalmente cómo terminan. Para eso nosotros cuantificamos y cualificamos. Establecemos entonces una calificación numérica o una calificación literal. Vamos a continuar con el tema de los conceptos. Y luego viene el tema de la reprobación. Nosotros en la OCDE entregamos números. Estos números, estamos suscritos y estamos metidos en el Sistema Global de Educación, la OCDE, OCDE, y tenemos que entregar resultados no solamente de cobertura, ¿verdad? Millones de niños estudiando, sí, y también tenemos que entregar números sobre la calidad de la educación. Por eso la continua evaluación curricular. Y tenemos la reprobación. La reprobación es el factor principal que provoca el abandono escolar. Este es un concepto emanado precisamente de la OCDE, el cual está relacionado con diversas áreas de la vida. Es decir, si tenemos un gran número de reprobados, quiere decir que el currículum está mal planteado. Algo está fallando. Pues no se están tomando en cuenta todos los elementos que revisamos anteriormente. Por eso está fallando. Si el currículum se plantea para áreas rurales y urbanas con cierto grado de desarrollo, todas aquellas áreas, sobre todo rurales, alejadas, que no tienen un mínimo de desarrollo, pues van a reprobar. Y los números que vamos a entregar a la OCDE, pues van a ser negativos. Recuerden que entregamos cobertura y calidad en la educación. Son para efectos de control a nivel global. La reprobación. Bueno, en el caso de la reprobación, pues tenemos que entender que la parte superestructural que le corresponde al docente debe de ser concatenada con la necesidad contextual de cada alumno o del grupo en su conjunto, para poder meter elementos de motivación, de acicate, ¿va? Positivo, constructivo. Más adelante vamos a ver algunos conceptos humanistas, conductistas sobre la educación. Pues vamos a continuar. Esto sería la reprobación. Nosotros dentro de la epistemología que construye la educación, pues tenemos que tener en cuenta los criterios de la evaluación. Hablamos de una evaluación a nivel docente. La definición de validez ha experimentado numerosos cambios a lo largo del tiempo dentro del ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues estos son impulsados por el auge de la evaluación psicométrica estandarizada, pues toda esa que nos mandan de la OCDE. Nada más que nosotros tenemos que adecuarla precisamente al contexto nacional, a cada puntito alejado de México, a todo. La validez de una prueba muestra el grupo de precisión con el que mide el constructo teórico, esa permeación de conocimiento que al alumno le va a servir en un futuro para incorporarse a la sociedad. Esa medición es importante para saber si estoy haciéndolo bien, porque el siguiente proceso dentro de la trilogía de Juran, pues es la mejora. Es decir, una prueba es válida
si se confirma que mide lo que dice medir. Yo voy a medir el conocimiento de mis alumnos. Si realmente me está aportando un dato, entonces quiere decir que tiene cierta validez. Se mide correcta y se mide solo esa característica, es decir, el conocimiento. Voy a tener otras pruebas que voy a medir valores, otras que voy a medir habilidades, destrezas, etcétera. ¿Va? Además, un alto índice de validez indica el grado en que los resultados obtenidos se pueden generalizar. Es decir, que la prueba que estoy aplicando en este punto geográfico, por ejemplo, Ciudad de México, va a ser aplicable, porque está estandarizada, al punto más alejado, allá en las islas de Revillagigedo, también pertenecientes a México. Y esta es la característica fundamental de un instrumento de medida. Para analizar la validez, en primer lugar se debe investigar las variables o características que pretende medir la prueba. Recuerden que tenemos que tener en cuenta todos los elementos contextuales del grupo o del alumno que estamos evaluando. Estamos evaluando desde lo particular porque son elementos que van a quedar registrados, recuerden el control dentro de la trilogía de Juran, para posteriormente conjuntarlos, unirlos, concatenarlos, hacer una evaluación de los procesos llevados a cabo y hacer y aplicar la mejora para la próxima planeación curricular. Así nosotros tenemos que la validez se puede clasificar en validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Dentro del gran proceso, enseñanza, aprendizaje y para una mejora continua en el proceso de la educación. Dice, ahora vamos a determinar estos elementos que nos plantea en la lámina anterior. Dice, validez de contenido. Pues entendemos por validez de contenido el grado en que la prueba manifiesta una muestra apropiada de los elementos a los que se refiere, sin lagunas ni incoherencias de contenido. Esto es complejo porque recuerden que el maestro pues también es humano y de repente los tiempos no le dan y también tiene problemas. Por muy permeador que sea, pues va cargando también la parte de problemática social y familiar. La validez de contenido se utiliza especialmente en pruebas de rendimiento, como las del ámbito educativo o pruebas referidas al criterio que busca demostrar los conocimientos en una materia por parte del alumno. Pero aquí viene la contraparte. Si el maestro no entregó los conocimientos oportuna y de forma efectiva, pues el alumno va a presentar huecos a la hora de sus respuestas. También tenemos la validez de criterio. Se describe el nivel en que la prueba se correlaciona con variables distintas a los criterios marcados por la hipótesis que se espera correlacionar con la primera variable. Estas variables pueden ser edad, religión, tendencia o preferencias sexuales, la situación cultural del medio en el que se desarrolla, si las conductas son aceptadas o no, obviamente la economía, la política, y eso va a afectar la respuesta. Hablamos de validez externa de la prueba si ésta se ha validado respecto a un criterio externo, por ejemplo, una prueba de rendimiento y conocimientos. La correlación de la prueba con el criterio da como resultado el coeficiente de validez externa, que permite conocer si las pruebas pueden generalizar, si pueden ser aplicables en cualquier ámbito geográfico, económico, social, político, etcétera, de este gran México. Tenemos algunos obstáculos, dice aquí. Algunas amenazas de la validez externa pueden ser la validez de población entendida como la capacidad para generalizar la intervención, o prueba a personas que no han participado en el análisis inicial, gente que va desfasada en su proceso. La validez ecológica se refiere a la capacidad para generalizar las pruebas y situaciones diferentes a
a la estudiada. La validez histórica, pues es que nosotros tenemos una dialéctica tremenda en materia de historia, personajes que han generado un devenir tremendo, construyendo culturas diferentes. Esta variable siempre ha sido causa de discusión por parte de las autoridades que evalúan, ¿ya? Y que dan validez a las pruebas que aplicamos. Muy bien, vamos a continuar aquí. Dice, por otro lado, tenemos la validez interna, que estudia la correlación entre la prueba analizada con otras pruebas con validez reconocida que mide el mismo rasgo. Esta es más simple porque tenemos ambas para comparar de forma interna. Dice, para prevenir errores de interpretación, correlaciona una prueba con todos los tests ya validados que analizan y registran el mismo constructo, hablando en términos de conocimiento, para calcular el coeficiente de correlación múltiple. Es decir, si el alumno está llevando a cabo, el alumno de tercero A está llevando a cabo tal y cual programa con el maestro fulano, en el tercero B están llevando el mismo programa, y a la hora de cotejar nosotros sacamos que hay una correlación entre ambos. Se infiere que ambos grupos van a tener un aproximado en cuanto a su número. Esto es la validez interna. Algunas amenazas a la validez interna pueden ser: la historia es entendida como eventos externos, el estudio que puede influir en la variable dependiente, la maduración entendida como los cambios biológicos, psicológicos de los sujetos que estamos evaluando, los que se afectarán, ¿verdad?, a sus respuestas. Esto es muy común en estudios con poblaciones infantojuveniles que están teniendo cambios hormonales tremendos. Entonces, a veces la validez en la evaluación pues no es contundente. La instrumentación, ya que pueden producirse cambios o modificaciones en los recursos, en los métodos, en el propio personal. Los cambios en la instrumentación, en el mismo tiempo. No es lo mismo aplicar una prueba en la mañana que aplicar una prueba en la tarde, al mismo grupo. O sea, acá hay variaciones. Pues, ¿cómo es posible si se le aplica al mismo grupo? Bueno, es que en la mañana estaba fresco y en la tarde está haciendo calor, etcétera. La mortalidad experimental por la pérdida de participantes en el estudio, pues tenía yo 20 y de repente ya tengo 18. Esto ocasiona también que no haya cierta validez en la aplicación. Por último, la desmoralización, ya que los miembros del grupo, que estamos llevando a control o a registro, pueden identificarse como participantes menores o inferiores. Pues de repente ya no tienen el mismo empuje, se cansaron. No es lo mismo hacer una prueba de validez al inicio del curso que a medios, que al final, cuando ya están cansados, ya están, y menos en el grupo de sexto grado de primaria, donde ya quieren, lo que quieren es ya salir. Estas variables hacen que pueda haber fallas dentro de la validez de la evaluación. Se refiere al nivel en el que la prueba confirma la hipótesis por un instrumento de medida planteado para medir expresamente aquello que se desea medir, la validez de constructo, lo que yo estoy permeando en mis alumnos. Eso es importante. Todo esto se registra, se entrega para su procesamiento a otros niveles institucionales y hasta llegar a los niveles más altos de la Secretaría de Educación, que son los encargados de llevar a la mejora todo lo que les estamos entregando como parte del control. Tenemos otro concepto, que es la confiabilidad. La confiabilidad cuantitativa y cualitativa, dice, la confiabilidad consiste en la esperanza firme que se tiene sobre algún acto, así como su presunción en eventos futuros. Entonces afirmamos continuamente: Pedrito va a ser muy buen estudiante de medicina. ¿Cómo podemos predecir eso si el muchacho está apenas en secundaria? En el caso de la evaluación de aprendizaje,
Pues esta confiabilidad refiere el esfuerzo del evaluador para asegurar la pertinencia y permanencia tanto del procedimiento como de las estrategias y métodos utilizados para evaluar el aprendizaje. No es fácil, pero es posible. También tenemos la confiabilidad cuantitativa. Pues esta es más concreta porque estamos cuantificando, numeralizando. Dice, la concepción de confiabilidad de la evaluación del aprendizaje bajo el enfoque cuantitativo hace referencia a la estabilidad o consistencia interna en las técnicas e instrumentos y reside en establecer la medida en que se puede aplicar la evaluación. Dice, pues una exigencia al evaluador para que utilizando otros métodos y estrategias llegue a idénticos resultados. Pero estamos hablando de números. La prueba y el test alcanzan un elevado coeficiente de confiabilidad. Y si los errores de medida se minimizan, es decir, cuando toda medida de confiabilidad indica qué proporción de la varianza total de las puntuaciones es varianza de error. Pero en este caso, como nosotros estamos trabajando con números, no es lo mismo que yo haga una interpretación según mi propio criterio a que haga una interpretación en base a los números que estoy observando ya plasmados en papel. Pero de cualquier manera se alcanza la confiabilidad de la prueba, teniendo en cuenta buenos instrumentos, métodos y técnicas. Para eso, bueno, trabajan muchas personas del ámbito de la investigación y podemos llevar a cabo verdaderas herramientas de levantamiento para que los analistas a nivel CEP puedan llevar a cabo mejoras. También tenemos otro concepto dentro de la evaluación que sería la integridad y la equidad. La educación La educación integral se caracteriza pues principalmente por ser una pedagogía de la comprensión. Habíamos hablado de los diferentes enfoques, ¿verdad? El constructivista dice que invita al estudiante a la práctica permanente de valores que le faciliten, pues tener interrelaciones, tener convivencias, tener seguridad en sí mismo, ¿verdad? Tener profundidad en su inserción social, pues, con todos los diferentes contextos a los que se va a tener que enfrentar en la vida. También tenemos otro de los conceptos dentro de la evaluación que es la equidad. La equidad educativa se refiere con cómo la toma de decisiones estratégicamente basadas en los principios de equidad, pues el maestro tiene que ser objetivo. El maestro tiene que ser objetivo y no tener favoritismos por métodos, estrategias, y menos cuando hablamos de individuos. No voy a preferir a Pedrito que a Conchita, ¿eh? Porque entonces estamos sesgando la muestra. Y recuerden que estamos haciendo evaluación para incorporarlo a un gran proceso de revisión en el cual nos van a dar como resultado mejoras al siguiente proceso de currículum. Nosotros tenemos que, ya vamos a terminar, nosotros tenemos que, cuando hacemos la auditoría, recuerden que en el ámbito empresarial de otro tipo, pues tenemos la auditoría. Nosotros le llamamos evaluación, que es la revisión de que se lleva el plan, revisión de resultados, revisión de estándares, en este caso de enseñanza-aprendizaje, revisión de funciones en todo el organigrama, lo que le toca al director, a la psicopedagoga, a control escolar, al mismo docente, validación y cumplimiento de actividades, es decir, que cada uno de los integrantes del organigrama, tanto interno como a nivel global en la Secretaría, pues tenemos funciones bien precisas. Pues tenemos que cumplirlas. Si al maestro le toca llegar temprano, porque así lo dice su manual, va a llegar temprano, que esté preparada, va a tener que prepararse, estar actualizando, etcétera. Validación y cumplimiento de actividades. Revisión continua de manuales operativos. Nosotros tenemos un manual operativo, aunque pues no lo vemos, pero continuamente nos están dando capacitación en la escuela, en donde nos ponen a conocimiento de las nuevas formas que tenemos y herramientas e instrumentos para hacer nuestro practicum docente.
Y obviamente seguimiento con clientes. En este caso es el seguimiento con alumnos, con padres de familia, con instituciones relacionadas con el medio en el que nos desenvolvemos como maestros. ¿Cómo hacemos nosotros una auditoría o evaluación? Bueno, pues con listas de cotejo, validación de registros de procesos operativos, mediante la norma que nos exige la Secretaría de Educación, observación, fotografías, videos, nosotros tenemos que documentar todo. Recuerden que en la trilogía de Yurán, nosotros estamos hablando de el plan, que es el currículum, el control, que es el registro. El registro es esto que estamos viendo aquí, en donde nosotros vamos a establecer y vamos a documentar todo cuanto esté pasando en el avance del currículum. A ver, en el ámbito empresarial, nosotros tenemos presupuesto de venta, presupuesto de costo, presupuesto de producción y el presupuesto índice de satisfacción al cliente. Y en el ámbito educativo son los mismos, pero con otros nombres. Todas las teorías de calidad que aplican para otras empresas, obviamente aplican para la empresa educativa en su totalidad, pero con otro nombre. Presupuesto de cobertura, presupuesto de inversión, presupuesto de preparación y avance y el presupuesto de calidad, ese que nos pide la OCDE, que también le llamamos el presupuesto índice de satisfacción de calidad. ¿Verdad? Nosotros, híjole, se me está haciendo largo el video, a ver si no los canso. Con esta termino y lo dejamos ya para la próxima, la sesión que vamos a tener virtual. Nosotros tenemos también la evaluación educativa, dice conceptos, funciones y tipos. La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo, complejo, profundo del ámbito educativo. Y no porque se trate de un tema nuevo, en absoluto, es un tema viejísimo, pues bueno, desde que yo estoy chico estudiando, ya no se evaluaban y se evaluaban todos los procesos. No me daba cuenta, pero ahora que ya analizo esto, que estoy del otro lado, por supuesto que veo cómo me evaluaban, con qué me evaluaban, para qué me evaluaban. Dice, quizá uno de los factores más importantes que explica que la evaluación ocupe actualmente, dice, en educación, en un lugar tan destacado, pues precisamente porque en un ámbito global como en el que nos estamos metiendo, exige que cada vez seamos mejores en calidad. Cobertura la tenemos que hacer, porque el artículo 3 dice que la educación es laica, gratuita, inclusiva. Quiere decir que todo México, en edad de estudiar, debe de. Pero en la calidad, bueno, para esto es precisamente el concepto de evaluación educativa, porque tenemos que estar aplicando mejoras al plan curricular en este proceso interminable. Todos estos factores han llevado a una cultura de la evaluación que no se limita a la escuela, sino que se extiende al resto de las actividades sociales, en la empresa, en la familia, en la misma sociedad. Y concretamente en nuestro país, México, la ampliación del ámbito de la evaluación desde los resultados y procesos de aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículum, en sus distintos niveles de concreción, el currículum a nivel escolar y luego a seccional y hasta llegar al más alto nivel en la Secretaría de Educación. Dice, la práctica docente, dice, los centros, el sistema educativo en su conjunto, etcétera, ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy importante, todos los niveles del proceso educativo. Con esto terminamos y aquí nos quedamos para la sesión que vamos a tener la próxima semana virtual. Pero aquí va el ejercicio. Pregunta número 1. ¿Para qué evalúo? Pregunta número 2. ¿Cuándo evalúo? Pregunta número 3. ¿Quién evalúa? Pregunta número 4. El evaluador.
¿Qué características debe de tener? Aquí le dejamos. Tengan un bonito fin de semana. Les dejo un fuerte abrazo. Gracias. Yo soy el maestro Toño Muñoz y estoy para servirles por ahí en WhatsApp. Cualquier duda o pregunta, estaré al pendiente. Gracias.